¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión traemos muy buenas noticias para beneficiarios del Seguro Social. Pues así es, señores, es muy posible que usted pueda conservar su sobrepago del Seguro Social. Si es que recibió más dinero de lo habitual por parte de la Administración del Seguro Social, existe la posibilidad de que usted ya no tenga que devolverlo. Como ya sabemos, hay nuevas normas relativas a los pagos excesivos accidentales que el comisionado de la Administración del Seguro Social, Martin O'Malley, expuso en el mes de marzo. Pero aquí viene lo bueno, es que el plan de 4 pasos está destinado a ayudar a los beneficiarios que por accidente reciben estos pagos en exceso sin saberlo, pero que en realidad pueden conservarlo y al final no pagarlo o devolverlo. Y al final del video estaremos hablando sobre un estado en concreto que está ofreciendo a sus residentes un estímulo económico de $1,000, el cual ya debería estar solicitándolo en este mismo mes de junio. Por lo general, cuando un beneficiario del Seguro Social recibe más dinero del que supone que debe de recibir, debe al final devolverlo todo, ya sea mediante pagos mensuales reducidos o como una suma global. Incluso cuando es un error cometido por la Administración del Seguro Social. Y es que estos pagos pueden afectar negativamente a las personas que dependen de estos pagos mensuales del Seguro Social para pagar la vivienda o otras facturas. Pues bueno, voy a explicarles qué es lo que está pasando con los sobrepagos del Seguro Social y cómo todo esto puede afectarle. Hay varias razones por las cuales ocurren los pagos excesivos. Por ejemplo, comienza un nuevo trabajo y usted no informa de este trabajo de una manera oportuna al Seguro Social y continúa recibiendo los pagos normalmente durante una apelación. La Administración del Seguro Social afirma que maneja los pagos en exceso caso por caso, por lo cual si usted recibe un aviso, es mejor comunicarse con la agencia, especialmente si cree que es un error. En caso de error, es aquí donde usted puede presentar una apelación. El 20 de marzo de este año 2024, el comisionado O'Malley presentó un plan de 4 pasos para cambiar definitivamente la forma en la cual los reclamantes que reciben un pago en exceso puedan reembolsarlo. Para empezar, exactamente a partir del 25 de marzo, la Administración del Seguro Social ya no estuvo pidiendo el 100% de los beneficios del Seguro Social, cuando un solicitante no respondía a las demandas de aviso de pago. Todo esto cambió completamente. El monto de retención predeterminado ya no será el 100%, sino que será el 10%. En segundo lugar, los reclamantes ya no tendrán que presentar pruebas si es que fueron culpables por realizarse pagos en exceso. En cambio, toda esta responsabilidad va a recaer directamente en la agencia si cree que el beneficiario tuvo la culpa de recibir el pago en exceso. Prácticamente no importa si es culpa de usted o de la agencia, la responsabilidad va a ser completamente de la agencia. En tercer lugar, el plazo de reembolso ahora es ampliado de 36 meses a 60 meses. Este periodo de recuperación más largo dará a los beneficiarios más tiempo para pagar, de modo que se le va a deducir menos dinero de sus cheques mensuales. Y por último, la agencia va a facilitar que los beneficiarios puedan solicitar una exención. Aquí es donde entra el factor no devolver el dinero. Si es que no tiene la culpa o usted no puede permitirse el lujo de devolver el dinero, usted debe de acudir a una exención. ¿Cómo podemos solicitar una exención por pagos excesivos del Seguro Social o por último hasta presentar una apelación? Si usted cree que no tiene la culpa de ningún pago excesivo del Seguro Social que haya recibido, puede solicitar esta exención presentando una apelación. ¿Cómo podemos hacerlo?
Si acepta que le han pagado en exceso, pero cree que no debería tener que devolverlo, porque pues este pago en exceso no fue culpa suya, o por último no puede ni siquiera permitirse el lujo de pagarlo, usted solicita una exención. No existe un tiempo límite para poder solicitar esta exención, siempre que pueda demostrar que no fue culpa suya o que devolver el dinero le causaría dificultades. Para poder solicitar esta exención, deberá de rellenar y enviar el formulario SSA 632. Una vez que lo haya completado, puede enviarlo por correo o dejarlo presencialmente en alguna oficina cercana del Seguro Social. Ahora bien, no utilice este formulario si usted cree que no tiene culpa y su sobrepago es de $1,000 o menos. En lugar de esto, solicite una exención llamando al número oficial del Seguro Social o acercándose a la oficina local más cercana. ¿Cómo podemos presentar una apelación? Si no cree que le hayan pagado de más o si el monto que figura en su aviso es correcto, es aquí donde usted debe de presentar una apelación. Antes de presentar esta solicitud, debe asegurarse de tener a mano el aviso de la Administración del Seguro Social, así como todos los documentos de respaldo. Una vez que esté listo, diríjase a su cuenta oficial del Seguro Social en línea y va a iniciar una apelación. Luego de esto, siga simplemente las instrucciones que aparecen en pantalla. Tenga en cuenta algo muy importante. Tiene 60 días a partir de la fecha en la cual usted recibió este aviso de sobrepago original. 5 días después de la fecha indicada en el aviso para presentar su apelación. Tiene dos opciones, que es la apelación y la exención. Si lo que supuestamente usted debe de devolver es mayor a $1,000, le recomiendo que realice una exención. Pero si es menos de $1,000, $700 o $800, realice una apelación. De este modo, usted puede prácticamente salvarse de tener que devolver este dinero. Pues muy bien, señores, ahora estaremos hablando de este estímulo económico de hasta $1,000 en junio. ¿Quiénes van a poder recibirlo? Existe una devolución de impuestos en los Estados Unidos, el cual estará llegando particularmente en este mes de junio. Los reembolsos de sobrepagos pueden ocurrir a través de varios mecanismos, incluyendo la retención de nómina o el pago de impuestos estimados. Cuando los contribuyentes pagan de más sus impuestos, tienen derecho a recibir un reembolso del monto excedente, y para esto hay una serie de reembolsos que ocurrirán en junio. Los estadounidenses deben estar muy atentos a los restos de este año fiscal, ya que tenemos reembolsos de impago en promedio que pueden valer hasta más de $900 por reclamante. Los residentes del estado de Delaware pueden llegar a reclamar hasta $2,500 en reembolsos en los casos de que hayan comprado un vehículo eléctrico, ya que el programa de incentivos de transporte limpio se ha ampliado hasta mayo de este año 2025, con el objetivo de crear un mejor medio ambiente en mente. Hasta ahora este programa ha pagado unos 5,500 reembolsos con un valor de hasta $12 millones a cualquier persona que haya comprado un coche híbrido, enchufable o eléctrico de batería. Luego tenemos los georgianos que viven en Atlanta, los cuales también pueden reclamar un reembolso de hasta $1,000. En este caso va dirigido para aquellos que compran una bicicleta eléctrica, todo esto durante el mes de junio. Las solicitudes van a ser a partir del próximo día 16. Para calificar se requiere pruebas de residencias, ya que la ciudad busca colocar entre 800 y 1,000 bicicletas eléctricas en las calles para reducir la huella de carbono y al mismo tiempo ofrecer a las personas que son de bajos ingresos una mejor oportunidad de encontrar un nuevo trabajo. Y por último tenemos a los habitantes de Pensilvania, los cuales están ampliando la fecha límite del programa de reembolso de impuestos sobre la propiedad y el alquiler, que ahora estará expirando el 30 de diciembre de este año 2024, y puede permitir a los residentes mayores y a las personas con discapacidades reclamar un pago directo con un valor entre $650 y los $1,000. Para poder calificar a este reembolso, un residente debe tener 65 años o más,
o ser viudo de la edad de 50 años o más. Las personas con discapacidades mayores de 18 años también califican, siempre y cuando alquilen o sean propietarios de una casa dentro del estado. Pues bueno, en ocasiones el gobierno también emite devoluciones de impuestos como parte de un plan de estímulo económico. Estos reembolsos suelen ser pagos directos a los contribuyentes y tienen como objetivo impulsar el gasto de los consumidores y estimular la economía.